Buenos días, este es el tercer día de la defensa de los proyectos del tercero de la media del turno mañana. Ahora tiene las palabras iniciales la directora, la señora directora. Y buenos días para todos. Espero que todos estén bien. Iniciando ya nuestra tercera jornada, desearle a todos, a los cuatro, a Elena, a Ezequiel, a Bruno y a Paulo, éxitos y estamos atentos a sus presentaciones. Tiene la palabra entonces el primer exponente, Ezequiel Álvarez. Voy a mostrar la diapositiva. Adelante. Buenos días, señora directora. Buenos días, profesores. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Ezequiel Álvarez y les voy a estar presentando mi tema que son la transversalidad de los valores. Resumen. La primera parte de este artículo tiene por objeto esbozar algunos aspectos teóricos y conceptuales sobre los ejes transversales referidos al campo de la didáctica. En la segunda parte se sugiere una metodología que permite articular los ejes transversales al currículo y cómo lograr este vínculo se convierta en un instrumento eficaz para aquellas instituciones de educación superior que tienen en sus planes educativos la tarea de reforzar el proceso de la formación de los valores. Abstract. The first part of this article aims to outline some theoretical and conceptual aspects about the transversal eye referring to the field of didactics. In the second part, a methodology is suggested that makes it possible to articulate the transversal eye of the curriculum and how to make this link become an effective instrument for two higher education institutions that have in their educational plans the task of reinforcing the process of the formation of values. Introducción. Los temas transversales constituyen un aspecto clave de las intenciones educativas que se recogen en el currículum de la educación infantil, primaria y secundaria. La enseñanza de estos temas quiere desarrollar en los alumnos una dimensión ético-moral, una formación integral, fundamentalmente a través de la educación en valores. Con el tratamiento de los temas transversales, se pretende el alumnado sea capaz de elaborar de forma racional y autónoma los principios de valor, tales como la paz, la verdad, la justicia, entre otros. Tema: transversalidad de los valores. Título: Transversalidad de los valores en la formación profesional año 2021. Planteamiento del problema. Precisamente, la tarea específica de la persona en la sociedad, en el encuentro cotidiano con los demás, consiste en la elaboración de un orden de valores que permita reconocer verdaderamente a los demás. ¿Cuáles son los valores y cómo influyen en las personas? Objetivos. General. Conocer la transversalidad de los valores y su influencia en las personas. Específicos. Identificar los tipos de valores. Describir la manera en que influye la transversalidad de los valores. Describir la importancia de la transversalidad de los valores. Justificación. El investigador ha decidido llevar a cabo esta investigación
porque es de interesante la manera en que los valores forman a los seres humanos. La transversalidad de los valores influyen y determinan a las personas, creando oportunidades en la vida. Este estudio es muy relevante, por lo cual se ha optado en estudiarlo e informar sobre este fenómeno, lo cual es fundamental para la sociedad. De ahí la necesidad de realizar esta investigación y a la vez poner en práctica dicho fenómeno. Marco teórico. La transversalidad se ha convertido en un instrumento articulador que permite interrelacionar el sector educativo con la familia y la sociedad. La definición sobre ejes transversales es compleja, por tanto será preferible emitir el siguiente concepto: instrumentos globalizantes de carácter interdisciplinario que recorren la totalidad de un currículum y en particular la totalidad de las áreas del conocimiento, las disciplinas y los temas, con la finalidad de crear condiciones favorables para proporcionar a los estudiantes una mayor formación en aspectos sociales, ambientales o de salud. En este contexto, los valores se constituyen en principios referentes de la acción y la interpretación de una situación, de un comportamiento o de un pensamiento. Los valores representan los elementos claves de todo sistema cultural, al ofrecer a los individuos aspectos fundamentales en la formación humana. La educación en valores solo es posible desde la familia y la escuela como ámbitos estimulantes para la adquisición de capacidades. Ambos espacios pueden ayudar a alcanzar la estabilidad y armonía para el desarrollo personal y social propio. Los aspectos señalados nos muestran que todo proceso educativo genera situaciones que requieren la toma de decisiones a partir del análisis de la realidad circundante, propiciando el reconocimiento y el desarrollo de aquellos valores universalmente aceptados, de tal modo a reconocer y asimilar algunos valores para actuar coherentemente con ellos, analizar comprensiva, solidaria y críticamente la realidad social, descubriendo lo que está bien o está mal, desde una perspectiva constructiva, aceptar posiciones heterónomas necesarias y circunstanciales para asumir posteriormente una autonomía personal, debatir y participar en las decisiones que hacen a la vida institucional, asumir compromisos proyectados en un tiempo y espacio, construir confianza mutua entre las personas. Decía una frase en la cual está en parte de mi tema, que es muy importante y cabe resaltar. El logro de la tarea humanizadora se puede conseguir utilizando el eje transversal como instrumento, para que mediante el mismo se creen condiciones favorables a los contenidos, de tal forma que permita a los estudiantes comprender la realidad humana, identificar y analizar los problemas que en ella se manifiestan, y encontrar y desarrollar soluciones o alternativas para que de esta forma en el entorno que los rodea traten de construir un mundo más feliz, más conviviente y más humano. Método. Tipo de investigación. Bibliográfica. Por la pandemia sanitaria, se optó por realizar una investigación bibliográfica y no de campo. Nivel exploratorio descriptivo. Temporalización de mayo a noviembre. Instrumentos de investigación. Por la pandemia sanitaria se optó por realizar una investigación bibliográfica y no de campo. Variables. Las variables están determinadas por los objetivos específicos. Conclusiones. Son temas determinados por situaciones problemáticas o socialmente relevantes, generados por el modelo de desarrollo actual, que atraviesan o envuelven el análisis de la sociedad en el ámbito educativo. Los
contenidos transversales forman parte de las áreas curriculares y se hallan insertos en los procesos de aprendizaje. Sabemos que desde una perspectiva ética, los contenidos transversales constituyen una interrelación del procedimiento, conceptos, valores y actitudes centradas en la persona y su dignidad. Esta es una concepción que obliga a una honda transformación de la cultura institucional tradicional que se manifiesta como mera instructora y transmisora de conocimiento. Las instituciones educativas se abren a la construcción de saberes necesarios para enfrentar la vida y como formadora de las actitudes y capacidades imprescindibles para el desarrollo pleno de las personas. Recomendaciones. Inculcar la práctica de valores en el seno familiar. Hacer charlas educativas sobre la influencia de los valores en la vida cotidiana. Reflexionar sobre la importancia de la transversalidad de los valores en la formación personal. Diferentes tipos de anexos en los cuales se ve reflejada la educación en valores, promoviendo a una vida mejor. Y aquí una parte de los ejes transversales, en los cuales se refleja a través de la identidad, medio ambiente, ciencia y tecnología, creatividad, trabajo, convivencia y salud. Muchas gracias, excelente exposición. ¿Sí? Le doy la palabra a la señora directora. Sí, felicitaciones, Ezequiel. Muy clara, muy concisa tu presentación. Me gustaría entonces preguntarte, ¿qué te animó a trabajar sobre esta investigación? Me animó, profe, porque fue un tema que yo no estaba al tanto, no estaba informado sobre de la existencia de esta doctrina que es muy importante desde la familia y me inculcó a hacer una investigación profunda por la cual me interesó mucho y, ¿Llenó tus y además expectativas la investigación? sí, la investigación me pareció muy interesante por la cual opté por hacer la investigación de este tema. Ya, No estaba al tanto de este tipo de doctrina que el ser humano posee, que es muy importante. ya. Está bien, Ezequiel. Me parece muy bien. De hecho, que la escuela, el colegio, todos, ¿verdad? Estamos trabajando como ejes transversales los valores, ¿verdad? Entonces, capaz que en unas disciplinas que en otras se pueda notar ese manejo de ciertos valores, pero me parece muy interesante que ustedes también promuevan esta iniciativa y se den cuenta que no solamente conocer y practicar también los valores es muy importante para la buena formación de todo ciudadano. Entonces, te felicito, Ezequiel, a seguir adelante y éxito. Muchísimas gracias, profesor. Tiene la palabra el profesor Jorge Koch. Buen día, profe. En realidad el profesor no forma parte de esta exposición en cuanto a la mesa examinadora, pero como estaba presente nomás, por ahí si quiere hacer alguna pregunta. Bien, Ezequiel Álvarez, cambiaste muchísimo, parece que sos más serio ahora, ¿eh? O por la exposición nomás.
Y No, bro, hablando de seriedad, con respecto al tema, lastimosamente, por el rol que estoy cumpliendo, no puedo anotar mis preguntitas, que siempre las hago, ¿verdad? Pero algunas recuerdo, o sea, del contenido. En primer lugar, el concepto, el enfoque filosófico, ¿verdad? El que es, el concepto de transversalidad. ¿Qué se entiende por transversalidad? y transversalidad es el cambio que presenta una persona. Viste que está la educación, ¿verdad? La educación que es directa. Sí, Y lo transversal es como que va pasando, sí, ¿m? Se va cruzando también por ahí algunas cuestiones que no son precisamente contenidos, sino como en este caso valores. A la par que uno va dedicando en su contenido, el docente también debe ir inculcando valores, va en ese sentido. No basta con los contenidos dados, no basta con matemáticas, no basta con castellano, no basta con historia, no basta con la infinidad de disciplinas que ustedes desarrollan, sino que falta ese elemento fundamental. ¿Cuál es? ¿Cuáles son los valores? Para completar la educación. Por eso se habla de educación integral. ¿Qué significa integral? Plena. Para que el alumno o para que la persona se desarrolle en todas sus dimensiones y no solamente llenarse de contenidos y ser una persona fría. Ahí va la cuestión, mi querido Ezequiel. Vos mencionaste un término muy importante con respecto a la transversalidad de los valores, que son, o sea, que es el término de humanizar. ¿Qué es humanizar? poner en modo a lo que el ser humano siente. Cuando se dice ser un poco más humano, o sea, el sentimiento de ser, de que realmente somos humanos y que merecemos vivir como ellos. Exactamente. Un pensador, escritor de obras como Filosofía de la Educación, Octavio Fulat decía, no basta con ser hombres, no basta con ser personas. Y decía, hay que humanizarse. ¿Y qué significa humanizarse? Llenarse de valores. ¿Y qué valores? Valores propios de su cultura. O sea, la educación lo que pretende es justamente adecuarnos a nuestra sociedad, adecuarnos a nuestra cultura. Ahí el rol fundamental. Entonces, no basta con contenidos que estaba mencionando yo, sino que el factor de los valores. Humanizarse significa adecuarse a la sociedad. Bien, como te estaba diciendo, no tengo más preguntas. Si retrocedo, sí voy a encontrar algunas, como no puedo anotar en este momento. Pero excelente exposición, mi querido Ezequiel. Muchísimas Y, gracias por... y estamos por ahí. Estabas muy alejado por el tema de la virtualidad, ¿verdad? No, no sos Sí, del presencial, pero te extrañamos en la clase, pero estamos ahí. Por lo menos ahora te vemos. Bien, no sé si hay preguntas, profe Jorge. Bien, muy bien. El siguiente expositor, voy a sacar esta cuestión. La siguiente exposición es para Ailén, le preparo su diapositiva. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, tenés la palabra, Ailén. Bueno, Adelante. muy buenos días, señora directora, profesores presentes y compañeros. Yo soy Ailén Colmán y el día de hoy les estaré hablando acerca de los patrimonios culturales tangibles del Paraguay ubicados en la ciudad de Asunción, año 2021. En el Paraguay existen varios lugares, construcciones históricas, que forman parte del patrimonio cultural tangible. Una gran parte de esos patrimonios culturales
se encuentran ubicados en la ciudad de Asunción. Entre ellos se puede mencionar el Cabildo, la Catedral de Asunción, el Panteón de los Héroes, el Museo Nacional de Bellas Artes, entre los más resaltantes. La mayoría de estos lugares actualmente funcionan como museos, en donde se exhiben todos los objetos que tienen un gran valor cultural, ya que pertenecieron a personajes ilustres dentro de la historia del Paraguay, así como también a comunidades indígenas de nuestro país. Por otro lado, estos sitios son utilizados como muestras artísticas, especialmente en el campo de las artes plásticas o gráficas. Es importante promover el desarrollo, la protección y conservación de estos patrimonios culturales, ya que forman parte de la identidad de los paraguayos. Introducción. El patrimonio histórico-cultural de un país está constituido principalmente por todos aquellos elementos y manifestaciones tangibles o intangibles producidas por las sociedades. Son el resultado de un proceso histórico donde la reproducción de las ideas y del material se constituye en factores que identifican y diferencian a ese país o región. El patrimonio tangible se clasifica en patrimonio tangible mueble e inmueble. El primero se refiere a los objetos arqueológicos, históricos y artísticos que son conservados con mucho valor cultural. Y el segundo comprende los sitios o lugares donde se encuentran las edificaciones artísticas que poseen un alto valor histórico, puesto que en estos lugares ocurrieron sucesos de suma importancia para el desarrollo de nuestro país. Todos estos patrimonios culturales están protegidos por la Constitución Nacional, es decir, que cuentan con leyes que fueron creadas para su adecuada conservación y protección. Tema: Patrimonio Cultural del Paraguay. Título: Patrimonios Culturales Tangibles del Paraguay ubicados en la ciudad de Asunción, año 2021. Planteamiento del problema. ¿Cuáles son los patrimonios culturales tangibles que existen en Asunción y cómo podemos preservarlos? Objetivos. Objetivo general: identificar los patrimonios culturales tangibles existentes en la capital del país. Objetivos específicos: reconocer por qué estos lugares son considerados como patrimonio cultural tangible del Paraguay. Conocer las leyes relacionadas al patrimonio cultural tangible del país. Describir cuál es la función que cumplen estos lugares. Promocionar el conocimiento y la importancia del patrimonio cultural del país. Justificación. Teniendo en cuenta que el Paraguay posee varios lugares que son considerados como patrimonio cultural y que en su momento fueron sedes de hechos o sucesos de gran importancia para la historia del país, con esta investigación se pretende investigar o conocer más a fondo sobre esos lugares. ¿Cuáles son esos lugares que se encuentran en la capital de Asunción, capital del país? El patrimonio cultural está formado por los bienes culturales, recibidos de los antepasados y por aquellos que en el presente se crean y a los que la sociedad le otorga una especial importancia histórica, científica, simbólica o estética. Estos patrimonios se dividen en tangible y en patrimonio intangible. Entre los patrimonios culturales tangibles que posee nuestro Paraguay, que están ubicados en la ciudad de Asunción, primeramente tenemos al Cabildo, el cual es uno de los edificios históricos de nuestro país, que fue inaugurado el 14 de mayo del 2004 por iniciativa de Carlos Mateo Balmelli, presidente del Congreso Nacional en aquel momento, siendo fundador y miembro de honor. El Cabildo se convierte en un espacio libre y público en la cual se albergan las distintas expresiones de la cultura paraguaya, con el objetivo de fortalecer la conciencia y la memoria histórica, proyectando el pasado y el presente a las futuras generaciones venideras, las cuales poseen un gran valor monumental.
El Cabildo está distribuido en salas, las cuales cada sala em, representa diversas formas artísticas o expresiones artísticas de las personas en nuestro país. Como por ejemplo tenemos la Sala del Barro, que fue exclusivamente para las obras artísticas del arte indígena de nuestro país, de las comunidades indígenas que poseen nuestro Paraguay. Otra de las salas en la que se constituye es la Sala de la Música, en la cual se puede apreciar la vida, obra y algunas pertenencias de los mayores exponentes de la música paraguaya de nuestro país, como por ejemplo Luis Alberto del Paraná y Augusto Pío Barrios. Yendo a otro punto, también tenemos al Museo Nacional de Bellas Artes, el cual fue creado en 1909 por el coleccionista Juan Silvano Godoy. En el museo se puede observar la rica tradición universal de las etnias de las poblaciones indígenas o de los territorios que conforman hoy nuestro Paraguay. El Museo Nacional de Bellas Artes también se compone de salas en las cuales también se exponen y se exhiben las diversas obras de artistas tanto paraguayos como a nivel internacional. Por ejemplo, está compuesta de 6 salas y las primeras 3 salas son exclusivamente para los artistas paraguayos, en donde están expuestas sus obras como el tallado en madera, la cerámica, cuadros pintados al óleo y las otras 3 salas que sobran eh, fueron dirigidas especialmente para los artistas europeos que tuvieron gran influencia en nuestro Paraguay, que influyeron con sus obras en nuestro país eh, y en las artes plásticas. En cuanto a la preservación de los patrimonios culturales, la protección y conservación del patrimonio se rige por leyes que pueden ser de carácter local, nacional o incluso continental. La constante en estas normativas es establecer mecanismos preventivos de protección para que los bienes patrimoniales se mantengan en el tiempo. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. En cuanto al marco legal, en nuestro Paraguay se ha estipulado la ley número 5621/16 de protección del patrimonio cultural. En cuanto a su objeto y definición, tenemos el artículo número 1, objeto de la ley. Esta ley tiene como objeto la protección, la salvaguardia, la preservación, el rescate, la restauración y el registro de los bienes culturales de todo el país, así como la promoción, difusión, estudio, investigación y acrecentamiento de tales bienes. En el artículo número 2, finalidades de la ley. La presente ley tiene las siguientes finalidades, en las cuales se destacan la de garantizar el carácter público y social del patrimonio cultural, establecer las acciones que hagan efectivo el patrimonio o el cumplimiento de su objeto, establecer procedimientos e instrumentos de gestión para garantizar que las intervenciones a ser realizadas en el patrimonio cultural se ajusten a criterios de competencia y especialización. Conclusiones. Primeramente, estos sitios son considerados patrimonio cultural tangible de nuestro país, ya que representan la fuente principal de conocimiento y expresión de nuestras culturas. Tanto el Museo de Bellas Artes como el Cabildo, que es conocido también como el Centro Cultural de la República, tienen la función de custodiar y de exhibir al público las expresiones artísticas e históricas de la cultura paraguaya. En nuestro país se estipuló la ley número 5621/16 de protección del patrimonio cultural,
el cual tiene como objeto la protección, la conservación, la restauración de los bienes culturales de todo el país, así como también la difusión, el estudio y la investigación de tales bienes. Es importante promover el desarrollo del conocimiento del patrimonio cultural del país, porque se trata de bienes que nos ayudan a forjar nuestra identidad como nación y que nos permite saber quiénes somos y de dónde venimos, logrando así un desarrollo como persona dentro de la sociedad. Recomendaciones. En cuanto a las recomendaciones, sería bueno que se realicen campañas informativas en los centros educativos y culturales para que de esa manera podamos acercar el patrimonio a las personas, dándoles la oportunidad de conocer más a fondo cuáles son los que posee nuestro Paraguay y una manera de fomentar también su cuidado. Es importante también contar con personas eh, especializadas en el área de la restauración y de la protección de estos sitios. Es fundamental también enfocar toda nuestra atención en la educación temprana. Considero que eso realmente es lo primordial para que las personas puedan tener más conciencia de lo que todo lo que respecta a nuestro patrimonio, ya que el patrimonio histórico requiere un acuerdo común para su debida protección y este no se alcanzará mientras no se cuente con el conocimiento adecuado para poder valorar su significado. Entre los anexos podemos observar primeramente en la imagen de la izquierda la parte exterior del Museo Nacional de Bellas Artes. En la imagen de la derecha podemos apreciar el Cabildo, que es también conocido como el Centro Cultural de la República. En estas imágenes podemos apreciar el interior del Museo Nacional de Bellas Artes, en las cuales se exhiben las diversas obras que posee nuestro país, es decir, de artistas tanto paraguayos como de artistas europeos. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muy bien, gracias, Ailén. Excelente exposición. Tiene la palabra la señora directora. Buen día, Ilén. Buen día, profe. Excelente presentación. Me gustó mucho, muy claro, con datos precisos, datos que no conocía. Ahora me enteré, me llena de satisfacción eso. Cada día uno aprende algo, ¿verdad? Claro, Bien, sí. Ilén, me gustó mucho, así como decías, tenemos leyes que permiten la conservación y la salvaguarda de todos nuestros Bienes culturales. monumentos y bienes culturales, así mismo, de nuestros bienes culturales, pero vemos que están muy abandonados, ¿verdad? Sí. Abandonados. ¿Qué crees vos que hace falta para que, ya que tenemos una ley, que eso se lleve a la práctica, de que se pueda realizar, que se pueda conservar y se mantenga en condiciones todos esos bienes culturales que tenemos? Y la verdad que sobre todo, por más de que exista una ley, no, o sea, se debería hacer un seguimiento de cada uno de los patrimonios que posee nuestro país. Primeramente, realizando un inventario, o sea, conocer precisamente cada uno de los patrimonios de nuestro país y de esa manera que las personas puedan valorar más e inclusive que se interesen más por cada uno de los patrimonios. Porque yo personalmente considero que para conocer la cultura de un país eh, es fundamental conocer todo lo que posee. Por ejemplo, el arte. Mediante el arte se pueden conocer muchísimas cosas, los cuales nos van a ayudar a valorar cada uno
de los patrimonios que posee nuestro país, tanto tangibles como intangibles. Así mismo. Sí, muy bien, así mismo. Y también que nuestras autoridades, ¿verdad? Que las autoridades que tienen a su cargo esta conservación lo hagan, ¿verdad? Lo hagan, no esperen a que se destruyan para intentar restaurar algo que se pudo haber conservado, ¿verdad? Entonces, hacer primero la prevención, el mantenimiento y no dejar a que se destruya para poder. Excelente. Nuestro Museo de Bellas Artes es bellísimo, ¿verdad? La foto que presentas Sí, ahí parece que estamos, no sé, en un museo de Europa, de Francia, pero que de hecho lastimosamente, que, sí, de hecho que alberga cerca de 700 obras de arte. se imaginan, ¿verdad? Y está acá pasos nuestros y muchos me imagino que no conocen. ¿Por qué? Porque así como vos decías, no tenemos esa cultura, esa de que poder visitar, a veces decimos, ¿qué es lo que vamos a hacer? No tenemos nada que hacer, estamos aburridos, pero no tenemos esa cultura de decir, podemos irnos a visitar un museo, a ver qué nos puede mostrar, qué tiene guardado ahí adentro. Bueno, entonces incentivar también ese tipo de que es una forma de turismo también y que pueda Sí, generar también ganancias para el país. Felicitaciones, Ailén, muy lindo trabajo. gracias, profe. Tiene la palabra el profesor Jorge Coach. Buenos días, Ailem, ¿cómo Buenos estás? días, profe. Muy buena presentación, muy interesante tu tema en ese sentido. Te felicito por el, vamos a decirle, tocar esta parte de la historia, como dijo la directora, inclusive hace rato tenía problemas de audio, profe. El, el tema importante acá, que a veces hablamos de lo que hablaba el compañero de usted hace rato, en la parte de humanización y la educación y la importancia de esta parte de nuestra cultura que vos estás exponiendo. Mirando un poquito, mencionando lo que también dijo la directora, eh, vos como joven, ¿cuál sería, según tu criterio, que estudiaste este tema, viste la importancia, cómo el paraguayo podría conocer o fomentar esta parte de la cultura, el museo y toda la historia que tenemos acá cerquita prácticamente en ese sentido? Bueno, primeramente, lo fundamental sería conocer, como habías dicho, conocer, tener claras cada una de las costumbres y tradiciones que posee nuestro Paraguay y que de esa manera poder llevar a o fomentar a cada una de las generaciones que vendrán, porque son la herencia de nuestros antepasados y por lo tanto nos corresponde también apreciar cada uno de ellos, cada uno de esos patrimonios o de lo que nos deja y incentivar a los jóvenes a valorar más. Muy bien, Ailem. Y perfecto, y me parece realmente interesante como decir, lastimosamente nos falta un poco dentro de nuestra cultura social ese tema de, como dijo Lola, vamos al teatro, vamos al museo, pero implica también dentro de ese aspecto un poquitito de nuestras autoridades, vamos a decirle, entablar esa acción turística que puede ser potencialmente lucrativa también para el Estado. Bueno, felicitaciones, Ailén, por el tema. Muy buena exposición y éxitos. Gracias, profe. Bien, Ailén, te felicito nuevamente, ¿verdad? Así como los demás profesores también lo hicieron. Sos el ejemplo, el modelo de cómo hacer una exposición. Desde la posición de tu cámara, todo encuadra a lo que hablamos y cómo debía de ser.
Aparte de eso, ¿verdad? No te registe directamente por la lectura, sino que también explicaste gran parte de tu exposición, que es muy, muy interesante. Con respecto a los lugares, a los patrimonios que has visitado, patrimonios tangibles, inmuebles, em, ¿vos te fuiste a esos lugares? ¿Estas fotos tomaste vos? No, profe. Lo saqué de internet. Ya. Y entonces no pudiste visitar estos lugares. No. Porque debido a la pandemia estaba Sí. cerrado, pero de igual manera, mediante sus páginas oficiales, ellos hacían, o sea, la institución se encargó de realizar exposiciones virtuales. Sí, y parecía nomás que vos te fuiste a vivenciar todo eso, ¿verdad? Por la forma en que estabas explicando. Pero seguramente lo vas a hacer ni bien ni Más se pueda. adelante, sí. Sí, 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 sí. Porque, mira, tanto entusiasmo que pusiste en tu exposición hace que estés motivada para irte a ver eso La verdad que me y a gustó bastante vivenciar. el tema, profe. Sí, seguro, seguro, seguro que sí. Bien, es todo. Y vamos a dar paso a otras exposiciones. Excelente, Dale, gracias. profe, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta del auditorio. Ezequiel, Marcelo, Paulo, Bruno, ¿alguna pregunta para la compañera? Quedó todo muy claro, profe. Excelente exposición. Excelente. Está bien. Mira, seguramente vos tenés un pacto con Ailén. Vos no me preguntás, entonces yo no te pregunto, ¿verdad? No, profe, para nada. Exactamente. Bien, vamos a seguir y justamente el siguiente expositor es el compañero Bruno. Preparo tu diapositiva. Sí, profe. Si tenés la palabra, adelante. Gracias, profe. Buenos días para todos, para los compañeros, para la señora directora, para todos los miembros de la mesa examinadora. Mi nombre es Bruno Soto y les traigo el tema de la represa hidroeléctrica de Itaipú. Siguiente imagen, por favor. El resumen se basa en que se realizó un trabajo de investigación que plantea el tema central de la represa hidroeléctrica de Itaipú como patrimonio histórico-cultural del Paraguay, con la finalidad clara de exponer la importancia que posee este patrimonio, tanto para el país como para la región y el mundo en general, así como también detallar los aspectos más relevantes que posee esta central hidroeléctrica y la trascendencia de carácter internacional que incluye tener en nuestro país a la represa hidroeléctrica líder mundial en generación de energía limpia y renovable. Se pretende manifestar el valor de la represa hidroeléctrica de Itaipú a la hora de establecer beneficios tras su construcción e inicio de operaciones, teniendo en cuenta que la energía producida en la central hidroeléctrica cubre el 75% de la demanda del Paraguay y el 17% de la de Brasil. Estas impresionantes cifras son complementadas con una gestión binacional ejemplar con el Brasil y de un fuerte compromiso social y ambiental. De igual manera, este trabajo cuenta con un enfoque en dar a conocer y concientizar sobre factores de gran estimación, tales como la historia, las características, el funcionamiento y los premios y reconocimientos que posee la represa hidroeléctrica de Itaipú. Siguiente imagen, por favor. La introducción. En el presente trabajo se llevará a cabo la investigación sobre lo que es un patrimonio histórico-cultural como tal, y se detallarán los aspectos más destacados e importantes acerca de un patrimonio histórico-cultural del Paraguay, tal como lo es la represa hidroeléctrica de Itaipú. Se asume que es un tema de interés cultural,
puesto que en la actualidad no es un dato menor que la central hidroeléctrica es líder en producción de energía limpia y renovable. A su vez, la intención de esta investigación se basa en especificar aspectos no tan evidentes sobre la historia que posee la represa hidroeléctrica, a su vez describir absolutamente su funcionamiento, citar y explicar sus principales características y mencionar los diversos premios y reconocimientos con los que cuenta la represa hidroeléctrica de Itaipú desde el inicio de sus operaciones en el año 1984. El tema en función del eje temático es el patrimonio histórico-cultural y el título correspondiente es la represa hidroeléctrica de Itaipú. Planteamiento del problema. ¿Será posible que los alumnos del Colegio Nacional Adela Esperati tengan conocimiento sobre lo que es un patrimonio histórico-cultural y acerca de la represa hidroeléctrica de Itaipú? Objetivos. Objetivo general. Investigar si los alumnos del Colegio Nacional Adela Esperati tienen conocimiento sobre lo que es un patrimonio histórico-cultural y acerca de la represa hidroeléctrica de Itaipú. Objetivos específicos. Conceptualizar el término patrimonio histórico-cultural. Definir qué es la represa hidroeléctrica de Itaipú. Conocer la historia de la represa hidroeléctrica de Itaipú. Conocer el funcionamiento de la represa hidroeléctrica de Itaipú. Detallar las principales características de la represa hidroeléctrica de Itaipú. Describir la ubicación de la represa hidroeléctrica de Itaipú. Describir cuáles son los datos técnicos resaltantes de la represa hidroeléctrica de Itaipú. Indicar los reconocimientos de la represa hidroeléctrica de Itaipú. Justificación. La represa hidroeléctrica de Itaipú es una represa binacional del Paraguay y Brasil, en su frontera sobre el río Paraná. Itaipú ha sido por mucho tiempo la central hidroeléctrica más grande del mundo, hasta el año 2011, cuando entonces fue superado por la presa de las Tres Gargantas en China. Sin embargo, sigue siendo actualmente la central hidroeléctrica con la más alta producción de energía eléctrica del mundo y se sigue manteniendo como la central hidroeléctrica más grande entre los hemisferios sur y occidental. En la presente investigación se pretende lograr un objetivo claro: conseguir una adecuada interpretación del concepto patrimonio histórico-cultural, así como también concientizar y educar sobre la importancia que conlleva identificar los valores de la cultura nacional de tal manera que podamos respetarlos y así poder rescatar nuestra identidad. La realización de esta investigación es viable porque se cuenta con los recursos necesarios, se reúnen las condiciones y características para el cumplimiento de las mismas. Los beneficiarios de dicha investigación son los alumnos del Colegio Nacional Adela Esperati. Marco teórico. Básicamente, a la hora de hablar marco teórico, me gustaría hablar un poco del concepto de la represa hidroeléctrica de Itaipú, que es una central hidroeléctrica binacional propiedad del Paraguay y Brasil, que cuenta con una potencia de generación eléctrica, electrohidráulica, digo bien, de 14.000 megawatts. A su vez, un aspecto a tener en cuenta es que su construcción tuvo un costo total de aproximadamente 37.000 millones de dólares para ambos países y hasta el día de hoy se mantiene como la central hidroeléctrica que más produce a nivel mundial, a pesar de haber perdido ya el título, si se le puede llamar de esa manera, de ser la represa de mayor tamaño. A su vez, su historia, que no es bien sabida, el origen de la represa se debió a un arreglo de un conflicto, tanto entre Paraguay como Brasil, y se estableció un acuerdo para resolver dicha situación limítrofe de ese entonces, al terminar la guerra de la Triple Alianza. Y es un dato no menor, la verdad, porque de ese conflicto que habían tenido se pudo llevar a cabo la construcción de esta monumental obra, ¿no? Y a la hora de hablar un poco de sus características, nos encontramos que posee una longitud de 7.744 metros y a la vez cuenta con 20 turbinas generadoras con una potencia de 700 megawatts por hora. También en su construcción se
consumió un total de 12,3 metros cúbicos de concreto, lo que si nos ponemos en contexto serviría para realizar 20 obras tan grandes como el estadio de Cerro Porteño. También entre sus datos técnicos resaltantes está que alcanza en un año un promedio de 90 millones de megavatios por hora en términos de producción de energía. También se sigue manteniendo, como ya mencioné anteriormente, como la mayor generadora de energía limpia y renovable, con una cifra exacta de 2.799.000 gigawatts por hora, desde que inició operaciones en el año 1984. Siguiente imagen, por favor. Y donde en datos que no mencioné anteriormente, cabe destacar la ubicación exacta de la represa hidroeléctrica, que está entre las ciudades de Foz de Iguazú, Brasil, y la ciudad de Hernandarias, Paraguay. Se encuentra aproximadamente a 14 kilómetros del Puente de la Amistad. Siguiente imagen, por favor. Las recomendaciones. Se recomienda un mayor interés por parte de la población en general y especialmente a los jóvenes hacia la valoración de un patrimonio histórico-cultural de gran importancia, como lo es la represa hidroeléctrica de Itaipú. Se recomienda a su vez que la central hidroeléctrica pueda seguir desempeñando su función tal y como lo estuvo desarrollando hasta hoy en día, de manera a que se pueda seguir progresando tanto en la producción de energía como en el aprovechamiento de los diversos recursos que genera la represa. A los encargados de administrar los intereses de la represa, realizar su labor de la manera más eficiente que se pueda. De ser así, sería posible el potencial progreso de la represa y por ende un mayor beneficio para ambos países. En el anexo podemos ver las imágenes de la represa en funcionamiento. Cabe mencionar que la represa, por cuestiones de la pandemia, no recibía visitas hasta la fecha 3 de septiembre de 2020, donde ya se pudo comenzar a realizar visitas, pero con previo agendamiento y con un protocolo estricto que se verifica que se cumple. Gracias por su atención. Bien, excelente exposición, Bruno. Tiene la palabra la señora directora. Buen día, Bruno, ¿cómo estás? Buenos días, directora. Te felicito, excelente presentación. Me gustó mucho. A mí todo lo que sea referente a Itaipú siempre me interesa. ¿Por qué? Porque es uno de nuestros patrimonios de mayor generación de riqueza para nuestro país, ¿verdad? Entonces, es un patrimonio, así como vos estabas diciendo, que todos tenemos que valorar y conocer, ¿verdad? En estos tiempos se habló mucho de la represa, del tratado, que hay mucha verdad, no sé, mucho de mito, pero que poco conocemos, ¿verdad? Poco conocemos. Entonces, ¿qué pudiste aprender de toda esta investigación, Bruno, con respecto a Itaipú? Y pude aprender, profe, con respecto a la historia más bien de Itaipú, que a pesar de haber sido fruto de un conflicto, como ya había mencionado, que pudo dar lugar a semejante obra. Y aunque hasta el día de hoy haya gente que pueda cuestionar el acuerdo debido a que se pueda asumir que conviene más a Brasil, no, los números hablan por sí solos y es todo un logro a nivel mundial que formemos parte de la construcción de esta represa. Así mismo, así mismo. Me parece muy bien esa conclusión. La envergadura de la obra capaz no lo hubiéramos podido hacer nosotros solos, ¿verdad? Porque así Tal como lo cual. estamos mencionando, es una obra monumental. Así como dijiste, hemos perdido capaz el ranking de ser la represa más grande del mundo, pero sigue siendo la de mayor generación de energía eléctrica, ¿verdad? Entonces Así seguimos mismo.
en el ranking número 1 en cuanto a generación. Y bien, Bruno, más que felicitarte, muy interesante todo lo que sea el contenido de tu presentación, sencilla y bastante concisa, pudiste explicar gran parte de tu contenido, eso se valora, porque quiere decir que te compenetraste, estuviste investigando, entonces eso se notó a la hora de la presentación. Entonces, felicidades, Bruno. Muchas gracias, directora. Tiene la palabra el profesor Jorge Koch. Buenos días, ¿cómo estás, Bruno? Buen día, profe, ¿todo bien y vos? Muy bien también. Excelente presentación. Hablaste de todo un poco de lo que es la represa de Itaipú, desde su historia, su caudal y potencial energético, y también las comparaciones en lo que hoy en día, cómo estamos a nivel mundial en la producción de energía. Dentro de todo eso, ¿cómo vos verías toda esta estructura en ese sentido? Teniendo en cuenta el contexto de los récords que alcanzó, Sí, exactamente. y lo veo como más que un patrimonio histórico-cultural nuestro, un patrimonio de la humanidad, porque la generación de energía limpia y renovable es un recurso que a día de hoy es muy escaso a nivel mundial y no solo aporta para ambos países un beneficio, sino para la humanidad en sí. Y creo que en eso, al final de todo, creo que eso es el mayor beneficio que puede lograr una empresa o una organización. Muy bien, Bruno. Excelente, y así mismo es. Realmente sí, tenemos ese privilegio que nos da la naturaleza de poder transformar en esa energía, y por sobre todo no es contaminante y también renovable, como decís. Excelente, Bruno. Muy buena presentación y felicitaciones nuevamente. Muchas gracias, profe. Bien, Bruno, ya te felicité, ¿verdad? Excelente exposición. Gracias, profe. Se destaca mucho también la parte de la explicación, ¿verdad? Y se nota tu dedicación, ya que profundizaste mucho. Ahora bien, lo que me llama un poco la atención es la comparación que se hace con el 20 estadios de Cerro Porteño, de La Hoya, en comparación a la represa de Itaipú. ¿Y cuánto sería entonces en comparación a la cancha de Olimpia, al estadio de Olimpia? ¿Cuánto Y serían? teniendo en cuenta el tamaño, la verdad no hice un cálculo exacto, pero como el Estadio Olimpia, a pesar de tener todas las glorias que posee, cuenta con un tamaño menor, sería más el doble, un poco más inclusive. Un poco más, ¿verdad? Bueno, Y, y excelente. te comento, profe, que realicé la comparación porque el sitio donde investigué me salía un estadio del Brasil y los estadios me salía 15 y era un estadio de lo más grande de Sudamérica. Y salió que Excelente. 20 estadios de cerro equivale a todo lo que se consumió en cuanto a concreto. Exactamente. Decime, Bruno, ¿qué se ha perdido con la construcción de la represa de Itaipú? ¿Qué se ha perdido? ¿Qué perdimos? Y se perdió un recurso invaluable en la zona del Alto Paraná. Se explotó alrededor de millones de hectáreas en cuanto a, porque a la hora de la construcción al fondo del río tienen que entrar y como todo lo que se debe dar ganancia se debe asumir un riesgo y en cuanto a eso hubo una gran pérdida para la naturaleza, pero un posterior beneficio. Exactamente. Y ni qué decir, ¿verdad? Profe Jorge, adelante. Sí, con respecto a eso y también para el conocimiento de los chicos, y lo más importante que se perdió con la construcción de esto, que hoy en día económicamente nos beneficia, ¿verdad? Pero es el salto cristal, Sí. que Es ya no existe prácticamente. Salto del Guairá. Sí, El Guay. exactamente, el salto cristal del Guairá, así mismo, que era una de las que hoy
hasta inclusive lo podríamos comparar con las cataratas del Iguazú en ese sentido. Sí. Así mismo, profe. Gracias por su intervención. Sí, y justamente iba a eso. Se nota en la zona del Salto del Guairá todavía, ¿verdad? Al menos, ¿verdad? Cuando se iba llenando, se iba inundando de agua, la parte rocosa en donde estaba realmente esa maravilla de la naturaleza, ¿verdad? Que se ha perdido y que tampoco tiene su compensación, ¿verdad? Porque quedó la promesa de que a esa zona de Salto de Guairá se le iba a compensar con algún beneficio económico, ¿verdad? Cosa que todavía no se ha concretado. Bien, Bruno, mis felicitaciones, te reitero. Y bueno, ¿algún compañero quiere hacer alguna pregunta? Ezequiel, Marcelo, Ailén, Paulo, profe Gloria. Bien, vamos a pasar entonces al siguiente exponente. Muchas gracias, Bruno. Gracias, profe. A usted. Bien. Paulo Cubilla tiene la palabra. Puedes habilitar tu cámara y tu micrófono. Hola, buenos días directora, buenos días compañeros, buenos días profesores. Mi tema es sobre la gastronomía paraguaya. Resumen, la gastronomía de Paraguay es el conjunto de platos y técnicas culinarias producto del crisol cultural. Explicando lo que es el crisol cultural, originalmente crisol de razas, suele usarse para representar la forma en que las sociedades heterogéneas gradualmente se convierten en sociedades homogéneas, en las cuales el ingrediente mezclado en el crisol, la gente de diferentes culturas, etnias y religiones, se combinan para formar una sociedad multiétnica. En la sociedad paraguaya, el intercambio de conocimientos se desarrolla entre mestizos, criollos y guaraníes, desde la época virreinal hasta el presente, siendo el primer antecedente el contacto con los cairo guaraníes en el siglo XVI. Periodo comprendido entre los años 1501 y 1600. Siguiente página, por favor. Resumo. La gastronomía paraguaya, la expresión de un arte cuya magia no solamente busca proporcionar al paladar sensaciones únicas e inconfundibles, sino también transmitir a través de las mismas lo más profundo de su cultura. Este proyecto tiene como objetivo enseñar la historia de la gastronomía paraguaya, desde sus inicios al pasar los años hasta la actualidad. El tema es la gastronomía paraguaya y el título sería la gastronomía paraguaya en la historia. Planteamiento del problema. La comida paraguaya tuvo su origen precolombino con la raza guaraní y la herencia española en la colonización. ¿Cuál es la importancia que le dan los paraguayos a sus comidas típicas?
Objetivos. General, investigar sobre la importancia que se le da a la comida típica en el Paraguay. Objetivos específicos. Investigar el origen de la sopa paraguaya. Conocer acerca del origen del chipaguazú. Analizar la historia del boriborí. Justificación. Decidí hacer mi proyecto de investigación sobre la gastronomía paraguaya porque desde que entendía sobre el tema, mi madre me estuvo deleitando con innumerables platos típicos paraguayos. Así también me enseñaba sus ingredientes y el modo de preparación. Marco teórico. La gastronomía paraguaya tuvo 3 épocas, que viene siendo la época precolombina. El caudal gastronómico de los cairos guaraníes, junto con el caudal gastronómico de los españoles, dio como resultado a la comida paraguaya. El ejemplo más destacado es la técnica gastronómica cairo-guaraní, en la que la carne silvestre a la estaca era reemplazada por la carne de vaca. La preferencia dominical o festival paraguayo por las carnes asadas nace de las 7 vacas y un toro que llegaron a Asunción. Época virreinal. Existe la idea equivocada de nombrar la gastronomía paraguaya como gastronomía guaraní. La gastronomía paraguaya nace de la fusión de la culinaria española y cocina cario-guaraní, que se desarrolló por influencia de los padres franciscanos, los españoles y los criollos asuncenos, el cual tuvo lugar en Asunción y sus alrededores. Época virreinal. Existe la idea equivocada de nombrarla siguiente, bro. Época republicana. En este periodo, la cocina mestiza, tal como se conoce, está consolidada, producto de la fusión de los conocimientos y elementos de los guaraníes con los traídos por los conquistadores, la innovación de utensilios y forma de cocción de los alimentos. Evoluciona la época de los López con los conocimientos de la cocina mestiza y aprovechando todo aquello que en el país se producía. Además de nuevas recetas, fruto del capricho y la novedad en la época de Carlos Antonio López y más tarde con Francisco Solano López y Madame Lynch. Ingredientes: frutas, verduras y legumbres. Las frutas consumidas y cultivadas que se registran son piña, banana, guayaba, guaviraputa, apepú, aguaí, brucuyá, mamón, mango, melón, sandía, naranja, frutilla. Entre los vegetales destacan las hojas como la selga, lechuga, cebollita de verdeo, pinaca, col china, repollo y perejil. Entre las flores, brócoli, coliflor o alcachofa. En el subgrupo de frutos como de frutos está el zapallo, melón, tomate, lepote, berenjena. Las raíces que más se consumen y cultivan: zanahoria, nabo, rabanito, jengibre, remolacha y batata. Mientras que bulbos como el ajo y la cebolla forman parte del ingrediente base en los platos paraguayos. Preparaciones, guarniciones. Es una guarnición, chipaguazú, es una guarnición a base de choclo, queso, cebolla y huevos, que usa igual que la sopa paraguaya. Chipa. Es un panificado elaborado a base de almidón de mandioca, queso paraguay duro,
anís y otros ingredientes. Es el alimento más consumido masivamente por la población, como media mañana, entre otros funcionarios, obreros o trabajadores, sin distinción ni clase social, solo la aceptación de su delicado sabor. Vellú es una torta fina de almidón de mandioca, queso fresco, grasa de cerdo y leche. Junto con la chipa y la sopa paraguaya, forma parte de la guarnición para acompañar el mate cocido, la leche o el café, aunque también funge como complemento de otros platos. Caldos estofados y guisados. En tiempos más remotos, los caldos constituían la única forma de consumo con las menudencias de res, las carnes y otros. Por su característica, son comida para el invierno y deben servirse bien calientes. Los platos más típicos del Paraguay son como el bori bori. Es un caldo espeso en el que se encuentran dispuestas un montón de pequeñas bolitas de harina de maíz y queso paraguay, al cual suelen acompañárseles carne, normalmente pollo o gallina casera. El caldo es un caldo o sopa que se obtiene hirviendo en agua toda la menudencia de la vaca, cocinándolas principalmente el mondongo, el librillo, la tripa gorda y el chinchulín. El yopará es un plato de culto importante para la sociedad paraguaya, históricamente agrícola, el cual se consume el 1 de octubre de cada año para espantar al Caray Octubre, personificación de la miseria. Por tanto, función de alimento y conjuro contra las vacas flacas, según la tradición. El piracaldo es uno de los menús predilectos de los paraguayos. Entre los ingredientes que emplea son peces autóctonos de la variedad surubí, mandillí, 3 puntos y o pico de pato. El sollo es una sopa de carne majada a mortero, popularmente conocido como con su apócope sollo. Pasta, embutido y estremeces. En Paraguay se consumen mucho los tallarines, ravioles, ñoquis, pizzas, croquetas y embutidos. Entre la variedad de embutidos destacan los besitos, que son pequeños, el chorizo parrillero picante, el chorizo con queso relleno, el chorizo casapeño, el chorizo misionero, el chorizo viena y la butifarra. Bebidas, que vienen siendo bebidas analcohólicas y bebidas alcohólicas. Las bebidas alcohólicas son el mate dulce, el tereré ruso. Es la bebida que reemplaza, el tereré ruso es la bebida que reemplaza la hierba del tereré tradicional por jugos cítricos y de fuerte popularidad en el sur de Paraguay, en el departamento de Itapúa, con más precisión. El mate cocido, el mosto helado. Por la parte de las bebidas alcohólicas, entre las bebidas alcohólicas que se consume está el vino de uva, vino de naranja, vino de porto, así como licores de la variedad que siguen: leche, anís, lima paraguaya, limón paraguayo, capi y catí, limón sutil, rosa paraguaya, café, durazno, mamón, naranja, piña y banana. Una de las bebidas alcohólicas paraguaya, la caña paraguaya, la bebida con graduación alcohólica de 42 a 45 volúmenes obtenida de la destilación del líquido fermentado, preparado exclusivamente de miel de caña, concentrado a fuego directo en evaporadores abiertos. El carrulín es un acrónimo, contiene caña, ruda y limón. Más allá de ser bebida, es una tradición que se consume el 1 de agosto de cada año para aumentar
el mal augurio que podría llegar en el mes. Y ya ahí pasamos a la conclusión, las conclusiones. ¿Cuál es el origen de la sopa guaya? Se trata de una torta esponjosa, salada, de muy rico contenido calórico y proteico, producto del sincretismo guaraní y español. Según Margarita Miró Ibarz, profunda conocedora e investigadora del folclore paraguayo, los guaraníes estaban acostumbrados a consumir comidas pastosas elaboradas con harina de maíz o mandioca, envuelta en hoja de huembe o banana y conocida entre cenizas y cocinadas entre ceniza caliente. Los españoles introdujeron el uso del queso, los huevos y la leche, aditivos que se agregaron a los platos preparados por los guaraníes. ¿Cuál es el origen del chipaguazú? La chipaguazú es una especie de pastel de choclo cocinado al horno, que es herencia de la cocina mestiza careo-guaraní española. Siguiente. ¿Cuál es la historia del borí borí? El borí borí, como había dicho, es un caldo espeso en el que se encuentran dispuestas un montón de pequeñas bolitas de harina de maíz y queso paraguay. El nombre borí borí esencialmente guaranítico. En efecto, en el guaraní, una de las dos lenguas oficiales del Paraguay, conforme a la actual Constitución Nacional del país sudamericano, la pluralización de un término se hace muchas veces por su repetición, vale decir, borí es uno, pero borí borí es dos o más. Por tanto, la palabra borí, que duplicada designa el plato, es un derivado del español bolita, en alusión a las pelotitas de maíz que se encuentran en el caldo. El vocablo bolita fue guaranizado como borita y finalmente se apocó en borí. Ergo borí borí es bolita bolita. Recomendaciones. La inserción de la gastronomía paraguaya en el mundo, con la finalidad de exponer la estrategia de promoción tendiente a lograr el fortalecimiento y posicionamiento de la gastronomía paraguaya ante el mundo. Paraguay, como un país con una materia prima de extraordinaria calidad, posee una cocina sabrosa, saludable y con mucha posibilidad de éxito a nivel internacional, con la que puede presumir mucho sobre la calidad de sus alimentos y la forma en que sus antepasados los prepararon a lo largo del tiempo. Y ahí se muestran las comidas típicas como viene la empanada de mandioca, el meyú, el paté mandió, la sopa, el chipaguazú, los caldos, las guarniciones, como el boriborí, la tortilla con la ensalada de poroto. Y las bebidas analcohólicas como el tereré y la bebida alcohólica como el carrulín. Bien, Paulo, te felicito por asumir el compromiso y presentarte, ¿verdad? Estuvo demasiado bien tu exposición. Le tiene la palabra la señora directora. Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Buen día, editora, súper bien, ¿y vos? Bien, también. ¿Cómo te sentiste a la hora de presentar tu proyecto? Y un poco nervioso, pero acá estamos. Eso es lo importante. Claro, claro, es importante asumir la responsabilidad. Te felicito porque
Lo que me estaba dando cuenta es que vos, a medida que fuiste presentando, también tenías como un material de apoyo ahí, capaz que, no sé si antes o después, como un material que te fue mucho más interesante que no pudiste incluir dentro de tu presentación. Así mismo, directora. Hubo un error ahí entre la edición de un PowerPoint y el otro. Ah, ya, Por eso no perfecto, incluí lo que estuve hablando. entiendo. Pero me pareció muy interesante todas esas, todo lo que pudiste sumar como contenido, ¿verdad? Lástima que no estuvo dentro de tu presentación, porque ahí ibas hablando incluso de los diferentes platos, las diferentes bebidas alcohólicas, no alcohólicas, su preparación, que me parece muy interesante, ¿verdad? Y más como joven, a veces creemos que ustedes no están tan interesados en ese tipo de cosas, pero me alienta y me pone muy contenta. Yo sé que tu mamá es una persona muy capaz, que ella elabora muchos productos deliciosos. Capaz eso también hace que ustedes tengan esas condiciones predispuestas para la gastronomía. No, y así mismo diré, como había dicho, más me incentivó a hacer la investigación sobre la gastronomía paraguaya por, por el tema de que toda mi vida estuve rodeado de eso. Ujú. Excelente. Te felicito, Pablo. te felicito por ponerle ganas, porque así es, los desafíos se presentan y hay que asumirlos y hay que pasarlos. Entonces, te felicito, te insto a que sigas procurando, sos un joven con muchos valores y que esa potencialidad le tenés que sacar para poder tener éxito en la vida. Felicitaciones, Pablo, ¿eh? Muchas gracias, Héctor. La profe, creo que era Fulvia, estaba recién, pero salió otra vez, seguramente tiene problemas de conexión, presumo, supongo. Bien, Pablo, sos una persona que yo aprecio mucho, desde el primer año que te conozco, ¿verdad? En antropología, ¿verdad? No sé si sentimos lo mismo, ¿verdad? Me parece que No, no es tan así. no, obvio, profe, obvio que sí. Mira, yo me doy cuenta que vos sos una persona que no sos tan expresiva, ¿verdad? Bueno, conmigo al menos, ¿verdad? Pero estamos ahí. Siempre nos peleamos, ¿verdad? Pero nos ponemos bien otra vez. Y yo creo que estamos en ese plano en este momento, ¿verdad? Como dije, ¿verdad? Te aprecio mucho. Yo sé que te esforzaste por este trabajo. Yo te pregunté más o menos por qué te interesaba este tema. Y no recuerdo la respuesta que me diste, pero ahora ya me estoy enterando, ¿verdad? Del por qué. Es un tema amplio, muy amplio. Si vamos a hablar de cada plato, que tiene su historia, como estaba diciendo vos. El bori bori, por ejemplo, yo ahora me entero, ¿verdad? De esta explicación de bolita, bolita. O sea, es algo nuevo para mí pero muy interesante, es algo nuestro, está en nuestra idiosincrasia prácticamente eso, ¿verdad? Hablar de esos platos, ¿verdad? Es como hablar de algo normal que Así consumimos todos mismo. los días, sí, así es. Y mira, cada plato otra vez tiene su cuestión ahí, la sopa paraguaya, el chipaguazú, la chipa misma, ¿verdad? O sea, podemos contar historias e historias y escribir libros sobre esto, ¿verdad? Y no vamos a terminar. Mi pregunta, ¿te interesa esta cuestión de la gastronomía, Paulo? O sea, en el sentido de dedicarte a eso. Y dedicarme a esto no, pero seguir algún curso, seguir un poco también de su historia, más a profundidad, claro que sí. Sí, pero yo te veo así, vos sos una persona muy capaz. eh, de hecho que, como siempre te digo, ¿verdad? Tenés que dedicarte más a esto. O sea, me refiero al estudio, a la profesión, cuando tengas tu profesión, cuando estudies una carrera, ¿verdad? Yo creo que va contigo, va contigo. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta por ahí, Ezequiel, Marcelo.
Te quiero escuchar, Ezequiel. A ver, una pregunta para el compañero. El Carrulín. Eh, la mandioca, Sí, quería preguntarte, ¿qué plato típico puedo preparar con la mandioca, señor compañero Pablo? y con la mandioca podés preparar la empanada de mandioca, podés preparar el, la mandioca frita con huevo. Esa mandioca frita con huevo, ¿cómo se llama, señor Pablo? ¿Me podía decir su nombre? Y se llama reviró. Ah, muchísimas gracias, señor Pablo. Para eso estamos. Marcelo Marcet, quiero escuchar una pregunta tuya. Ailén Colmán, ¿alguna pregunta? No, profe, ninguna. Quedó bastante claro todo. Perfecto. Bruno Soto. Yo tengo una pregunta para el estimado Pablo. Sí, espectacular. ¿Ves cómo hay gente que por ahí se quiere cuidar un poco más en la alimentación y en esos aspectos? Hay también alternativas para preparar estos platos de una manera más beneficiosa, digamos, que contengan menos grasa, menos aceites y esas características. Sí, justamente está el bori vegetariano, que te digo con esa actitud que tiene. Vendría siendo sin carne, sin y, y ya viene siendo el, el meyú, puede ser. Tampoco te va a engordar comer uno o dos. Entiendo, Pablo, muchísimas gracias. Bien. Gracias, Pablo. Dale, bro. Excelente Gracias a vos. explicación. Sí. Yo a la mandioca frita con huevo le llamo mandioshri. También. También, también. Perfecto. Mandioca Muchas frito. gracias. Sí. Sí. Gracias, bro. Las palabras finales entonces de la jornada lo tiene la directora. Adelante. Y después de estos platos que nos abrieron el apetito, más de uno, creo que estamos sin desayunar. Entonces, vamos a intentar hacer un desayuno saludable, así como dijo Bruno. No sé cómo lo haríamos con tantas delicias. Entonces, feliz, muy contenta con este grupo. No esperaba menos, no esperaba menos de este grupo. Felicitarle a cada uno, desearle el mayor de los éxitos. A cada uno, a Bruno, a Paulo, a Ezequiel, a Ilén. Maravillosas presentaciones, se nota del trabajo, de que hubo un trabajo, de que hubo una investigación. Cada uno le puso su toque de personalidad que tienen. Entonces, felicitarles y esperemos que mañana nos sorprendan el otro grupo con la misma calidad que la que tuvimos hoy. Entonces, más que exitosa jornada de presentación. Gracias a todos. Gracias, profe Juan, por estar siempre acompañando a los chicos. De nada, directora, de nada. Bueno, nos vemos entonces mañana. Voy a cortar la grabación. Nos vemos, profe. Nos Prendan un vemos.